Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El Aeropuerto Internacional de Nueva York estaba abarrotado esa mañana. Los pasajeros corrían, con sus maletas en la mano, con el rostro marcado por la fatiga y la prisa. Entre ellos, Michael Davis, un elegante hombre negro de unos 50 años, caminaba tranquilamente hacia la puerta de embarque del vuelo 742 a Los Ángeles. Traje a medida, discreto reloj de oro, mirada serena. Irradiaba la tranquila confianza de quienes no tienen nada que demostrar. Pero para algunos, su sola apariencia es suficiente para desencadenar prejuicios. Unos pasos detrás de él, Richard Coleman, un hombre de negocios blanco, arrogante e impaciente, suspira ruidosamente mientras lo ve pasar frente a él en la fila de prioridad. Por supuesto, otra persona más que cree que puede colarse en la cola, murmuró lo suficientemente fuerte para ser escuchado. Michael no responde. Presenta con calma su billete de primera clase, que la azafata escanea sin problema. Richard, en cambio, no lo puede creer. ¿Primera clase? ¿Estás seguro?, dice irónicamente, dirigiéndose a la anfitriona. Vuelve a comprobarlo, nunca se sabe. Se oyen algunas risas ahogadas. Michael guarda silencio, acomodándose en su asiento sin decir palabra. Sin embargo, con cada mirada de Richard, se siente la tensión crecer en el ambiente. Cuando una joven morena entró en la cabina, vestida con un traje sencillo y con aire distinguido, varios miembros de la tripulación se pusieron de pie de inmediato. Era Emily Grant, la verdadera propietaria y presidenta de la aerolínea, Skywings. Realizaba este viaje de incógnito, sin escolta, para comprobar la calidad del servicio y la actitud del personal hacia los pasajeros. Richard, que no se da cuenta en absoluto de su presencia, se apresura a saludarla, tratando ya de llamar la atención. Pero su tono cambia cuando ve a Emily darle a Michael una cálida sonrisa. Señor Davis, es un placer verlo viajando con nosotros hoy, dijo respetuosamente. Richard se quedó paralizado. Se dio cuenta de que quizá había cometido un grave error, pero ya era demasiado tarde. Porque en pocas horas, al aterrizar, este vuelo se volverá viral, y todos sabrán quién es realmente Michael Davis, el cofundador y principal accionista de Skywings Airlines, el mismo hombre que firma las nóminas de su personal y la del propio Richard, un invitado VIP para una sociedad comercial. Lo que Richard pensó que sería una simple humillación se convertirá en una lección de vida que recorrerá el mundo. El interior del avión brillaba bajo las tenues luces de la cabina de primera clase. Los auxiliares de vuelo se movían con elegancia, ofreciendo copas de champán y toallas calientes a los privilegiados pasajeros. Michael Davis, sentado en el asiento 2A, hojeaba un expediente con calma y concentración. Estaba acostumbrado a ese ambiente, las miradas curiosas, los susurros discretos, a veces incluso los suspiros de fastidio de quienes no entendían qué hacía un hombre negro entre ellos. Pero él nunca respondió. Había aprendido hacía mucho tiempo que la dignidad silenciosa hacía más ruido que la ira. A unos asientos de distancia, Richard Coleman miraba fijamente su teléfono, pero su mirada volvía una y otra vez a Michael. La arrogancia se mezclaba con la curiosidad. A veces murmuraba comentarios en voz baja a la mujer sentada a su lado. Verás, eso es lo que yo llamo privilegio superficial. Esta gente se hace pasar por directores ejecutivos, pero en el fondo, todos sabemos de dónde vienen. La mujer, sintiéndose incómoda, intentó cambiar de tema. Richard, por favor déjalo en paz. Pero él no estaba escuchando. Unos minutos después, la anfitriona vino a preguntarle a Michael si quería un café o un jugo de naranja. Antes de que pudiera responder, Richard lo interrumpió bruscamente. Disculpe, pero creo que hay un error. Este caballero no debería estar en primera clase, ¿verdad? Un silencio gélido se apoderó de la cabina. La azafata, sorprendida, intentó mantener la calma. Señor, este hombre está en el lugar correcto. Su boleto es válido. ¿En orden? Richard se burló. ¿Y desde cuándo, en orden, significa, junto a mí? Michael finalmente levantó la vista de su expediente.
Su mirada era serena, pero sus palabras transmitían una fuerza serena. No estoy aquí para molestarlo, señor. Si mi presencia le molesta, es su problema, no el mío. Esta frase, pronunciada con un tono perfectamente medido, silenció a todo el avión. Pero Richard, herido en su orgullo, se levantó bruscamente. Me niego a quedarme aquí. O baja él, o bajo yo, gritó. La azafata, visiblemente estresada, pidió al capitán que interviniera. La tensión aumentó. Los demás pasajeros observaban conmocionados, algunos ya grabando la escena con sus teléfonos. Y fue en ese preciso momento que la puerta de la cabina se abrió. Una voz femenina segura resonó detrás de ellos. ¿Señor Coleman? ¿Podría decirme por qué molesta a mi compañero? Todas las miradas se giraron. Era Emily Grant, la presidenta de la compañía, quien acababa de entrar con natural autoridad. Su rostro, hasta entonces discreto, reflejaba una fría ira. Richard permaneció en silencio. Michael, por su parte, esbozó una leve sonrisa. Emily añadió con calma. El señor Davis no es solo un pasajero. Es el cofundador de Skywings Airlines. Acaba de faltarle el respeto a uno de los hombres más importantes de esta empresa. Richard sintió que su rostro palidecía. Todo el avión contuvo la respiración. Ya no era solo una humillación. Fue el comienzo de una lección que nunca olvidaría. Tras la revelación de Emily Grant, un silencio sepulcral invadió la cabina. Incluso el zumbido de los motores parecía haberse detenido. Los pasajeros que, minutos antes, observaban la escena con curiosidad, ahora evitaban la mirada de Michael Davis. Richard Coleman, por su parte, permaneció de pie, paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Le ardían las mejillas de vergüenza. La azafata, visiblemente incómoda, le pidió que volviera a su asiento para que el despegue pudiera continuar. Obedeció sin decir palabra, agachando la cabeza como un niño al que han pillado haciendo algo mal. Michael, impasible, cogió tranquilamente su expediente y dejó las gafas. Podría haber humillado a Richard a su vez, recordarle sus palabras despectivas, hacer que lo sacaran del avión. Pero no hizo nada. Su compostura fue una respuesta en sí misma. Emily, antes de volver a su asiento, le dirigió una mirada cómplice, como diciendo, no te rebajes a su nivel. Unos minutos más tarde, el Boeing 787 despegó hacia el cielo. El despegue se produjo en un silencio total, donde solo se escuchaba el sonido apagado de los motores y los latidos acelerados de quienes sabían que acababan de presenciar una lección de humanidad. Richard, ahora sentado junto a Michael, apenas se atrevía a respirar. Miró nervioso a su alrededor, incapaz de encontrar las palabras para disculparse. Finalmente, tras una larga vacilación, intentó un acercamiento incómodo. Señor Davis. Creo que exageré un poco antes. No sabía quién era. Michael levantó lentamente la mirada hacia él y respondió con voz tranquila pero firme. Ese es precisamente el problema, señor Coleman. No sabía quién era yo, pero ya creía conocer mi valor. La sentencia cayó como una guillotina. Richard bajó la mirada, incapaz de responder. El resto del vuelo fue tenso, pero tranquilo. Los auxiliares de vuelo, por respeto a Michael, fueron especialmente atentos. Richard, sin embargo, no probó su comida ni su copa de vino. Cada minuto le recordaba la arrogancia que había demostrado. En un momento, sorprendió a Michael sonriendo mientras miraba por la portilla. No había nada de orgullo en su sonrisa. Era dulce, casi triste. Fue en ese momento que Richard comprendió que no solo había faltado al respeto a un hombre poderoso, sino a uno digno. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia Los Ángeles, la tensión aún flotaba en el aire. Richard sabía que, al aterrizar, las consecuencias de su comportamiento lo alcanzarían. Pero no tenía idea de hasta qué punto. El avión acababa de aterrizar en suelo californiano. A través de la ventanilla, la luz dorada del sol de Los Ángeles bañaba la pista. Pero para Richard Coleman, este brillo no le aportaba calidez.
Su corazón latía con fuerza. Cada segundo lo acercaba a un momento que temía, la mirada del mundo exterior. Los pasajeros se pusieron de pie uno tras otro. Algunos susurraban sobre la escena del despegue. Varios habían filmado en secreto, sus vídeos ya circulaban en redes sociales. Una azafata se acercó a Michael respetuosamente. Señor Davis, la señora Grant me pidió que lo acompañara a la salida VIP. Gracias, Thomas, respondió simplemente, sin mirar a Richard. Richard, por su parte, intentó hacerse olvidar, pero una voz lo detuvo justo cuando estaba agarrando su maleta. ¿Señor Coleman? Se giró. Emily Grant estaba allí, erguida, con el rostro serio. Detrás de ella, Michael permanecía en silencio, observando la escena sin expresión alguna. Creo que necesitamos hablar, dijo secamente. Los demás pasajeros redujeron la velocidad, curiosos. Emily continuó, en tono firme pero tranquilo. Se suponía que representarías a tu empresa en este vuelo, ¿no? Sí, señora Grant. Yo. Entonces explícame cómo un representante de tu nivel juzga a un pasajero por el color de su piel, lo ridiculiza delante de todos y pone en peligro la tranquilidad de un vuelo de Skywings. Richard sintió el sudor correr por su espalda. Yo no sabía quién era. Pensé que... Emily lo interrumpió fríamente. Ese es precisamente el problema. No lo sabías. Y aún así, te permitiste humillar a un hombre que no conocías. Michael dio un paso adelante lentamente y colocó una mano sobre el hombro de Emily. Déjalo en paz, Emily. Él lo entiende. No hace falta decir nada más. Pero Emily negó con la cabeza. No, Michael. Lo que hizo no merece silencio. Una disculpa pública es lo mínimo. En ese momento, varios periodistas ya esperaban en la salida, alertados por los vídeos que se habían viralizado durante el vuelo. Las cámaras se encendieron en cuanto vieron a Emily y Michael. Richard comprendió que su humillación no quedaría dentro de las paredes del avión. Bajo la mirada de las cámaras, intentó hablar con voz temblorosa. Señor Davis. Le pido disculpas. Me equivoqué. Solo vi a un hombre, no su valor, no su mérito. Y lo lamento profundamente. Michael lo miró fijamente durante un largo rato y luego respondió con calma. No busco excusas. Lo que quiero es que recuerdes este momento cada vez que te encuentres con alguien que consideres inferior. Porque la dignidad no se compra. Y el valor de un hombre no está escrito en su piel. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Las cámaras captaron cada palabra, cada mirada. Richard, avergonzado, apartó la mirada y abandonó el escenario, mientras Michael y Emily se dirigían a la salida VIP, entre los aplausos de algunos pasajeros. En redes sociales, el vídeo del hombre negro humillado en primera clase se hizo viral. En menos de 24 horas, Michael Davis se convirtió en un símbolo de calma y dignidad. En cuanto a Richard Coleman, su nombre se convertiría en sinónimo de una caída causada por el orgullo y el desprecio. Pero lo que aún no sabía era que esa humillación pública cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Richard Coleman se despertó tras una noche sin dormir. Su teléfono vibraba sin parar. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas, todos parecían querer hablar con él. Respiró hondo antes de atreverse a mirar los titulares. Periódico: un empresario humilla al cofundador negro de Skywings en pleno vuelo, el vídeo se vuelve viral. Periódico: cuando el racismo entra a bordo, la respuesta ejemplar de Michael Davis. Periódico: la arrogancia de un pasajero le sale cara a su compañía. Cada artículo llevaba su nombre, cada imagen mostraba su rostro pálido y humillado, congelado en el momento en que Emily Grant lo reprendió. Su empresa, Coleman y Partners, estaba en medio de la negociación de un contrato con Skywings. La misma asociación que se esperaba que Michael Davis aprobara. El teléfono volvió a sonar. Era Jonathan Price, su supervisor directo. Richard, ¿te das cuenta de lo que has hecho?,
anunció una voz fría, Skywinds nos canceló el contrato esta mañana. 3 años de trabajo a la basura por culpa de tu vergonzoso comportamiento. Jonathan, yo, voy a llamar al señor Davis y disculparme directamente con él. Ya no quiere hablar contigo. Y, sinceramente, no lo culpo. Estás suspendido de inmediato. Siguió un largo silencio. Richard sintió que le temblaban las piernas. Todo lo que había construido, su prestigio, su reputación, se derrumbaba en pocas horas. Permaneció allí, sentado al borde de la cama, con la cara entre las manos. No era solo vergüenza pública, era autoconciencia. Por primera vez, se vio como realmente era, un hombre que juzgaba antes de comprender. Más tarde ese día, mientras iba a la oficina a recoger sus pertenencias, varios empleados lo miraron fijamente sin decir palabra. Algunos susurraron, otros apartaron la mirada. El vídeo del vuelo se reproducía en bucle en las pantallas de los canales de noticias en el vestíbulo. Cada vez que su propia voz aparecía, este caballero no debería estar en primera clase, ¿verdad? Sintió que el corazón se le encogía de vergüenza. Antes de irse, se encontró con Sophie, su asistente. Una mujer negra, discreta y siempre respetuosa, a quien a menudo ignoraba o trataba con condescendencia. Ella lo miró directamente a los ojos y dijo suavemente: «¿Sabe, señor Coleman? Espero sinceramente que esta historia le sea útil. No para salvar su carrera, sino para salvar al hombre que es». Estas palabras le impactaron más que todos los artículos, todas las críticas. Esa noche, solo en su apartamento vacío, encendió la televisión. En el set, Michael Davis estaba dando una entrevista. El periodista le preguntó: «Señor Davis, ¿cómo logró permanecer tan tranquilo ante la humillación?». Michael simplemente respondió: «Porque la ira no cura nada. Pero la dignidad lo enseña todo». Richard apagó el televisor. Permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, por primera vez en años, tomó un cuaderno y escribió una carta, no para disculparse públicamente, sino para agradecer a la persona a la que había ofendido. Porque en el fondo, acababa de darse cuenta de que esa humillación no era su fin. Fue el comienzo de su redención. Habían pasado 6 meses desde el incidente del vuelo 742. El escándalo había perdido su brillo mediático, pero Richard Coleman aún vivía con esa cicatriz invisible. Su carrera empresarial había llegado a un abrupto final. Vendió su lujosa casa, abandonó la alta sociedad y se instaló en un pequeño apartamento en Brooklyn. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo tiempo y arrepentimientos. Todos los días releía la carta que le había escrito a Michael Davis, pero que nunca se había atrevido a enviar. En esas líneas, lo había todo: vergüenza, reflexión, cambio. Había empezado a trabajar como voluntario en una asociación de reinserción social, ayudando a jóvenes desfavorecidos a encontrar empleo. Irónicamente, muchos de ellos eran negros, de barrios que antes nunca se había molestado en comprender. Fue allí, un sábado por la tarde, que el destino hizo lo que nadie hubiera creído posible. La asociación había organizado una recaudación de fondos en un gran centro comunitario. Richard, ahora modesto y humilde, ayudó a dar la bienvenida a los invitados. De repente, un murmullo recorrió la habitación. «Es él, es Michael Davis». Richard se quedó paralizado. El cofundador de Skywinds Airlines acababa de entrar, acompañado de Emily Grant. No llevaba un traje lujoso ni una comitiva imponente, solo una camisa sencilla y una sonrisa amable. Richard sintió que el corazón se le aceleraba. Podría haber huido, evitando la mirada de aquel a quien había humillado. Pero en cambio, dio un paso adelante. «Señor Davis», dijo con voz temblorosa. Michael levantó la vista y lo reconoció al instante. Se hizo un silencio denso, pero ya no había ira en esa mirada, solo curiosidad. «Señor Coleman, ha pasado mucho tiempo». Yo no estoy tratando de justificarme», Richard comenzó, «solo quería decirte que ese día, en ese avión, me enseñaste algo que ni mis títulos, ni mis éxitos, ni mis privilegios me habían enseñado jamás.
Sacó un sobre de su bolsillo. Te escribí esta carta. Viene del corazón. Michael tomó la carta, la sostuvo en sus manos por un momento sin abrirla. Luego dijo suavemente: No necesito leerlo, señor Coleman. Su presencia aquí me lo dice todo. Esas palabras bastaron para hacer temblar a Richard. Una emoción sincera surgió en su interior, esta vez no vergüenza, sino gratitud. Emily, que presenció la escena, sonrió. Parece que este vuelo ha cambiado más de una vida, dijo ella suavemente. Michael asintió. Sí. A veces, Dios nos pone en la tormenta no para destruirnos, sino para reconstruirnos. Los dos hombres se estrecharon la mano. Este simple gesto fue más significativo que cualquier discurso. El pasado no pudo ser borrado, pero en ese preciso momento, fue perdonado. Esa tarde, de camino a casa, Richard miró el cielo. Vio un avión volar sobre la ciudad, brillando en el crepúsculo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Porque sabía que esta historia, su historia, ya no era una historia de humillación, pero la de un renacimiento.